muchas gracias a todos. Tengo la voz un poco afónica, voy a intentar hacer lo que me entendáis todos y hacerlo de la forma más amena posible. Yo estoy tremendamente honrado y contento de poder estar aquí compartiendo con los pacientes esta experiencia, este día. Contaros que la mesa redonda la hemos montado con 4 profesionales, un poco buscando contaros todo lo que de nuevo estamos en los tumores digestivos viendo recientemente, pero no en tanto en cuanto a cosas muy técnicas, sino cosas accesibles para vosotros, que podáis entenderlo y que sean concretas. Para contar todo lo que estamos avanzando, obviamente necesitaría mucho más tiempo, y yo en concreto de lo que es del aspecto de la cirugía me voy a centrar primero en haceros ver un concepto que para mí es muy importante que lo conozcáis y sepáis de él, y luego en hablaros de lo que son las metástasis hepáticas, sobre todo limitada al cáncer colorectal, para que veáis en qué línea estamos trabajando, cómo hemos ido evolucionando y cómo estamos haciendo las cosas. Lo primero que os quería hacer ver es que existe una especialidad a nivel mundial reconocida, una subespecialidad dentro de la cirugía, que es la cirugía oncológica, ¿vale? Cirugía oncológica como especialidad diseñada en España como tal no existe, es decir, no puedes hacer, una vez que eres médico, hacer el MIR y elegir la cirugía oncológica, ni siquiera existen programas de posgrado, una vez que eres especialista en cirugía, para hacerla. Sin embargo, es algo muy reconocido a nivel de Europa. Estas son las líneas maestras de la Sociedad Europea de Oncología Quirúrgica o de Cirugía Oncológica, para que veáis que tiene su estatuto y sus principios desde 1981. Y yo os colgaré la presentación para que la podáis ver, pero veréis que en todas pues se hace hincapié en la capacidad o en el interés del cirujano en el campo del cáncer y en la capacidad pues, de trabajar siempre multidisciplinarmente con otros especialistas, ¿vale? Igual que tenemos esto a nivel europeo, lo tenemos a nivel español. Esto, aunque siempre intentamos integrar cirujanos con oncólogos y radioterapeutas, como el doctor Veronesi dijo hace tiempo, para nosotros los cirujanos, y perdonad que seamos un poco egoístas, nuestra parte del trabajo es la más importante hoy en día en la lucha contra el cáncer, aunque como vais a ver luego en la metástasis hepática, sin los demás compañeros, sin radioterapeutas y sin oncólogos no podríamos estar avanzando. Esta es la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, que veis que está fundada en 1981. Oncología quirúrgica y cirugía oncológica viene a ser lo mismo, es decir, tiene ya pues 35 años de supervivencia, y en ella se aglutinan tanto cirujanos generales y digestivos como urólogos, como ginecólogos, como cirujanos plásticos, es decir, todo tipo de cirujanos que tienen interés en el tratamiento del cáncer, ¿vale? Y estos son todos los hospitales americanos que os he reseñado, pues el Johns Hopkins, el MD Anderson y el Memorial Sloan Kettering como hospitales de referencia para el tratamiento del cáncer, y todos ellos tienen programas desarrollados de formación específica para cirujanos en cirugía oncológica. En estos programas, aunque no se ve bien ahí, pues veis de que en cirugía de mama, colorectal, torácica, cirugía de cabeza y cuello, oncología médica, radioterapia, forman cirujanos una vez que tienen la especialidad de cirugía, especializados en el abordaje del paciente con cáncer. Y obviamente esto se refleja, igual que tenemos en Europa la European Journal of Surgical Oncology, en España la Sociedad Europea de Oncología, Española de Oncología Quirúrgica, en la Society of Surgical Oncology, que es la sociedad americana, que está fundada, fijaros, en 1939, como anexa al Memorial de Nueva York, que es el hospital para mí más importante del mundo en el tratamiento del cáncer, ¿vale? Una vez que digo esto, os voy a definir cómo entendemos nosotros la cirugía oncológica. Es la atención del paciente con cáncer, es un área de conocimiento, no es solamente una especialidad. Integra, y esto es esencial, la quimio y la radioterapia para que el paciente tenga una atención completa. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de lo que, aunque luego paradójicamente me contradiré en este concepto, pero hoy en día no se puede entender, y yo hago mucho hincapié siempre, los progresos en la medicina y sobre todo en el campo de la oncología sin los ensayos prospectivos. Los ensayos, como todos bien sabéis, son estudios que cogen pacientes en igualdad de condiciones en 2 grupos y a uno le aplican una terapia nueva y a otros los mantienen con la estándar. Si no se demuestran ese tipo de estudios que los nuevos tratamientos funcionan, no podemos ir a ningún sitio, y esa es la base también de la cirugía oncológica. Y la cirugía oncológica, en contra de lo que se pueda pensar, no es cada vez más radical, sino lo que busca ser es cada vez más conservadora, cada vez más dirigida a tratar el problema con el apoyo de los demás compañeros, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que pedirle al cirujano oncológico? Pues primero de todo, un cirujano tiene que conocer la biología natural de los tumores, eso es clave, ¿vale? Tiene que conocer las distintas opciones de tratamiento que hay, cómo se diagnostica un tumor y cómo se hace el seguimiento. Tiene que conocerse de las neoplasias, de los tumores que va a tratar, los sistemas de estadificación, cómo se estudian, y tiene que saber todo lo que la medicina basada en la evidencia dice sobre el tipo de tumores que trata.
igualmente las distintas opciones de tratamiento y cómo aplicarlo a cada paciente en concreto. Si este es el concepto de cirugía oncológica, que en España no está tan desarrollado como en otras sociedades, pero que yo digo que es una línea en la que se trabaja mucho. La Sociedad Española de Oncología Quirúrgica tiene su congreso todos los años, en el cual participamos activamente y en el cual, pues, como ha dicho Fernanda, hay pocas personas en España. En Andalucía sí que soy el único, pero en España estamos por lo menos, si no recuerdo mal, 9 personas que tenemos la acreditación europea en cirugía oncológica. Ahora os voy a hablar en concreto como una parte que a mí me parece de especial relevancia para que veáis cómo en los últimos 30 años hemos ido evolucionando en el tratamiento de una enfermedad de lo que son las metástasis hepáticas del cáncer de colon, ¿vale? Os lo voy a intentar hacer accesible con mucha pictografía y me gustaría que pudierais seguir la secuencia porque es muy interesante. Deciros que, como ha dicho Fernanda antes, el cáncer colorectal es el más frecuente y el más prevalente que hay de los digestivos. El 15% de los pacientes van a hacer metástasis hepática en la presentación y hasta el 50% a lo largo del seguimiento. Cuando los pacientes con metástasis hepática no se tratan, pese a los nuevos fármacos quimioterápicos que son muy buenos, ninguno vive más de 18 meses y a 5 años no vamos a encontrar supervivientes. Y vais a ver que, en contra de lo que he dicho antes, la cirugía de la metástasis hepática se ha desarrollado y se ha impuesto sin niveles de evidencia científica. Es decir, a fecha de hoy sabemos que las metástasis hepáticas del cáncer de colon hay que operarlas, si se pueden operar. Bueno, pues os decía que normalmente todas las terapias se imponen con estudios prospectivos, bien diseñados, con ensayos clínicos, pero sin embargo la cirugía de la metástasis hepática la conocemos hoy en día y sabemos que es la mejor opción, pero para vuestra información todavía no se ha llevado nunca en la medicina un estudio que compare pacientes con metástasis hepática a operarlos versus no operarlos desde un punto de partida inicial. Eso hoy en día, desde el punto de vista ético, sería impresentable porque ya sabemos que es beneficioso, que se pueden curar pacientes y que sobre todo los pacientes tienen unas curas de supervivencia absolutamente mejores operándolos de la metástasis que sin operarlos. Eso es una manera de entender también los avances en la cirugía, que en otros campos también hoy en día tienen que ser válidos, que es, pues, a base de muchos enfermos que se tratan de algo, sacar conclusiones de forma retrospectiva, ¿vale? Esto es un tumor. Como ha dicho Fernanda, los estadios definen la capacidad de penetrar que tiene el tumor en la pared del colon. A más estadio, más posibilidad de afectación de ganglios linfáticos, que son las estructuras que primero se afectan en cualquier tumor, aunque también tenemos que hay tumores que sin pasar por los ganglios linfáticos pueden pasar a la sangre y eso genera lo que todos conocemos como las metástasis hepáticas, ¿vale? Cáncer colorectal, hígado, que lo tenéis allí, y pulmón son los sitios más frecuentes, especialmente el hígado, ¿vale? Esto es un hígado. El hígado nosotros anatómicamente lo diferenciamos y lo repartimos en 8 segmentos, para que vosotros hagáis una idea, y en 2 lóbulos, donde veis que pone 5, 6, 7 y 8 son los segmentos del lado derecho y 1, 2, 3 y 4 4A y 4B son los segmentos del lado izquierdo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Así entendemos nosotros anatómicamente el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano que tiene unas características muy peculiares. Veis que tiene una vena que le entra aquí, que es la vena porta, que da una rama derecha y una rama izquierda. Rama derecha para la mitad del hígado, rama izquierda para la mitad izquierda del hígado, ¿vale? Fijaros cómo ha evolucionado el tratamiento de las metástasis hepáticas del siglo XX, de finales de los años 80 y 90 al siglo XXI. En el siglo XX solamente se operaban las metástasis hepáticas de los que estaban en un lóbulo, por eso os pongo unilobar, es decir, si estaban en el lado derecho o en el izquierdo ya no se operaban los pacientes. Hoy en día podemos operar metástasis hepáticas estando en los 2 lóbulos, incluso en varios segmentos de los 2 lóbulos, siempre y cuando se puedan quitar. Hoy en día se puede quitar tanta parte de hígado como esté ocupada de tumor, siempre que podamos preservar una parte que vaya a funcionar bien, ¿vale? Y eso es una cantidad variable en función de una cosa que os diré ahora. A finales del siglo XX, cuando había enfermedad fuera del hígado, los pacientes no los operábamos. Es decir, metástasis pulmonares, metástasis, enfermedad peritoneal del cáncer de colon, ya no operábamos la metástasis hepática. Eso hoy en día no es así. Es decir, aunque exista enfermedad fuera del hígado, siempre y cuando se pueda quitar y podamos dejar a pacientes sin enfermedad, vamos a por ella. Hace 20 años, cuando había más de 3 metástasis hepáticas, no operábamos a los pacientes. Hoy en día, como os pongo, ese no es un factor limitante. Hace 20 años había que dejar más de 1 centímetro de margen de seguridad cuando se quitaba una metástasis hepática. Hoy en día con 1 milímetro es suficiente, ¿vale?
Hace 20 años, metástasis de más de 5 centímetros, por la posibilidad de afectación vascular no se quitaban. Hoy en día el tamaño no es un factor limitante. Y así pues veis cómo todo esto ha ido evolucionando en base a una serie de circunstancias. Esta gráfica que os pongo, si tuviera un puntero lo señalaría mejor, son 3 niveles, es la cantidad de hígado que se puede quitar en una persona o la que podemos dejar quitando carga tumoral. Veis allí la gráfica más pequeñita, indica que en los pacientes que tienen un hígado normal, con dejar un 20% del volumen del hígado es suficiente y el paciente va a vivir si la cirugía la hacemos bien, sin problemas y sin complicaciones. En un paciente que ha tenido quimioterapia, como la quimioterapia siempre daña un poquito el hígado, no nos podemos conformar con el 20%, hay que buscar el 30%. Y en los pacientes cirróticos o que tienen reemplazo del hígado por grasa como daño crónico de la quimioterapia, hay que buscar un 40%, ¿vale? Entonces veis que de hígado no se pueden quitar tantas o más metástasis ni en función de la localización, simplemente tenemos que dejar un porcentaje de hígado que sabemos que va a funcionar y que esté sano. Esto es una gráfica evolutiva 70, 80, 90, 2000, 2010, 13 y 15, en el cual, sin extenderme, se van incorporando los nuevos quimioterápicos que han ido apareciendo en la lucha contra el cáncer colorectal. Esto es una cosa clave, porque esto ayuda a desarrollarse la cirugía, como veis en esta gráfica, y a que vaya aumentando pues cada 2 años un 1%, como ha dicho Fernanda, la supervivencia global de los pacientes con cáncer de colon, hasta tal punto de que hoy en día estamos casi en el 65% a 5 años, ¿vale? Esto es para que veáis qué porcentaje, qué medida de supervivencia, cómo han ido sobreviviendo los pacientes a lo largo de los años. Veis el 90-91 a 12 meses, hoy en día estamos ya en los 30 meses, pacientes con metástasis hepática, insisto. Aquí veis los fármacos que se han ido utilizando, que hace en el 98 solamente el irinotecan, y hoy en día está repartido en 4 colores, irino, oxali, bevacizumab y cetuximab, y como todo esto se ha ido acompañando en aquella gráfica a más quimioterápico hemos ido utilizando, más resecciones hepáticas se han ido haciendo, más ha ido evolucionando la cirugía, y la conjunción de las dos cosas es lo que ha ido haciendo que cada vez más pacientes se vayan beneficiando y las gráficas de supervivencia sean cada vez mejores, ¿vale? Aquí veis una gráfica de supervivencia de antes de todo esto y de los tiempos recientes. Veis que a los 5 años la supervivencia antes era del 28% y estamos en el 45% de pacientes con metástasis hepática de cáncer de colon, ¿vale? Insisto, la evolución de la quimioterapia y la evolución de la cirugía, las dos conjuntas, son las que han permitido todo esto, ¿vale? Vamos a repasar rápidamente para que lo veamos. Los fármacos quimioterápicos han sido cada vez más efectivos, no voy a entrar en eso, lo hará luego el doctor Ortega, como lo enseñan en las gráficas. Y todo esto hemos ido teniendo técnicas de imagen cada vez mejores, hemos dispuesto los cirujanos de ecografía intraoperatoria, de dispositivos para la sección del hígado y la cirugía del hígado cada vez mejores, técnicas que permiten que cada vez quitemos más hígado a los pacientes. Hemos operado a los pacientes ya varias veces de metástasis hepática, es decir, que operemos a un paciente y luego le vuelvan a salir metástasis hepática, se puede hacer hoy en día, y se ha ido accediendo pues cada vez a una cirugía hepática que hoy en día se llama extrema, en el sentido de que llegamos cada vez más lejos para ofrecer buena supervivencia a los pacientes, ¿vale? Los métodos de imagen, el TAC es lo que más nos ayuda a los cirujanos, el escáner para poder diagnosticar la metástasis hepática, en concreto el TAC multicorte, que se llama, que nos permite pues cortar el hígado cada 4 o 5 milímetros y que no se nos salte casi ninguna lesión, ¿vale? Esto es un estudio de un TAC donde veis que las lesiones las vemos pues a veces como hipervasculares, veis que todos estos nodulitos que se ven en el hígado están del mismo color que la arteria aorta, que tiene contraste, son lesiones que captan contraste, y otras como esta, que son típicas de las del cáncer de colon, el hígado está todo blanco y la lesión está negra, oscura, no capta contraste. Esto es típico de una metástasis hepática del cáncer de colon y nos ayuda a diferenciarla, por ejemplo, de las otras, ¿vale? Cuando el TAC no nos es suficiente o nos crea dudas de algunas lesiones, tenemos la resonancia nuclear magnética, que se hace en 2 fases y que nos permite perfectamente, en una fase veis como la lesión es más oscura que el resto del hígado y aquí como es más clarita que el resto del hígado. Con la conjunción del TAC y de la resonancia prácticamente lo vamos a tener todo. ¿Qué nos permite también el TAC? Pues hacer estudios de volumetría. ¿Volumetría qué es? Saber la cantidad de hígado que tengo sano y saber si con ese hígado a mí me va a ser suficiente para que el paciente viva con una buena calidad de vida y no tenga la complicación que más te puede aparecer en un paciente con una metástasis hepática que tú operas, que es que quiten más hígado del que el paciente es capaz de aguantar, ¿vale? Con eso lo calculamos. Otra herramienta muy importante para nosotros es la ecografía hepática intraoperatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos TAC, tenemos resonancia, pero puede haber alguna lesión que se nos salte
o que queramos tener mejor definida. Para eso los cirujanos hacemos con una sonda de ecografía, ya con el paciente en la intervención, se lo ponemos en lo alto del hígado y vemos cómo somos capaces de identificar las lesiones, con los grandes vasos para poder quitarlas. Estos son los dispositivos para que los veáis de forma simbólica que nosotros tenemos más recientemente desarrollados y que nos permiten pues, que la cirugía del hígado sea cada vez más segura, que los pacientes sangren muy poco, que la podamos hacer sin transfundir a los pacientes, que eso es un factor pronóstico de supervivencia positivo, es decir, si tú eres capaz de hacer una cirugía de hígado, que el paciente no sangre nada, sabes que ese paciente va a vivir más tiempo y tiene menos riesgo de recaída, por tanto, toda la tecnología es muy importante, son dispositivos que por técnica de cavitación o por radiofrecuencia van fragmentando el parénquima hepático, es decir, el hígado, cortándolo y quemándolo y haciéndolo a que no nos sangre nada, ¿vale? Eso sería el dispositivo USA y esto es el Tisunin, que es un sellador por radiofrecuencia, que como os pongo, pues acortan la cirugía y disminuyen las complicaciones y las pérdidas hemáticas. ¿Qué hacemos si yo tengo, por ejemplo, un caso como este? Ahí veis todos los segmentos hepáticos y veis que hay enfermedad diseminada por todos los lados y que me va a quedar un trocito de hígado pequeño si yo quiero quitar todo aquello, que son estos dos segmentos, me va a quedar solo esto. Y yo digo, con esto no me va a ser suficiente para que el paciente viva. Yo tengo que procurar que ese hígado sea más grande. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Pues hoy en día tenemos 3 formas de conseguir que ese hígado sea suficiente. La primera es, antes de la cirugía, provocar que este hígado crezca, y eso voy a explicar cómo se hace. El hígado, como refleja esta foto de esta pictografía de Prometeo encadenado en el monte Cáucaso, el águila todos los días se comía un trozo de hígado y volvía al día siguiente y encontraba el hígado crecido entero. Esta es la imagen de la mitología griega, que es la referencia más antigua que hay a la gran capacidad de regeneración del hígado. El hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Entonces, si yo veo que me va a quedar poco hígado, ¿yo qué puedo hacer? Pues fijaros, os he dicho que el hígado tenía una vena porta derecha y una vena porta izquierda. Si yo corto la vena porta derecha, la ligo o desde fuera el radiólogo me mete y me la tapa, se queda el hígado solo a expensas de la vena porta izquierda, se hipertrofia, crece, ¿vale? Fijaros, este es un hígado antes de que se haga una oclusión de la vena porta derecha y cómo ha crecido, y el otro se ha puesto más pequeño, ¿vale? ¿Qué he conseguido con eso? Pues un paciente que antes iba a tener una masa crítica de hígado en el postoperatorio, que a lo mejor no me iba a servir para que viviera, que duplique el volumen de hígado sano que tiene y pueda yo realizar la cirugía. Esto hoy en día también se realiza pues en el mismo acto quirúrgico, en el cual nosotros cortamos el hígado, le cortamos la vena porta y lo dejamos en el paciente con su hígado puesto con el tumor durante un par de semanas, volvemos a operarlo y cuando volvemos nos encontramos que el hígado ha crecido y ya lo podemos quitar y le evitamos al paciente una insuficiencia hepática, ¿vale? Esta es una imagen de cirugía, ya veis, con el hígado totalmente partido, con una zona de hígado que podría ser no funcionante, que la dejamos ahí puesta a expensas de su vena porta, la vena porta del otro lado está tapada y cuando volvemos a las 2 semanas se ha duplicado su tamaño y nos permite ya quitar el hígado sano, ¿vale? Eso es como intraoperatoriamente yo puedo aumentar la masa de funcionamiento del hígado. También puedo operar al paciente en 2 etapas. ¿Veis un paciente con todo el hígado lleno de tumor? Pues puedo quitar en la mitad del hígado parte de tumor, tapar la vena porta derecha, que el hígado crezca y volver otra vez dentro de 3 meses y me encuentro que el paciente ya no tiene carga tumoral. Esto se llaman estrategias para aumentar la posibilidad de tratar la metástasis hepática y, como os he dicho antes, cada vez más nos sirven para a más pacientes poderle ofrecer cirugías en las cuales no quede residuo tumoral dentro del hígado, que es la clave para la supervivencia. ¿Todo esto se puede casar con las nuevas tecnologías, con la cirugía mínimamente invasiva? Sí, es decir, resecciones pequeñas de segmentos favorables, que os enseñaré cuáles son, se pueden hacer por laparoscopia, incluso resecciones hepáticas mayores en centros especializados, quitar medio hígado, se puede hacer por laparoscopia por metástasis hepática. Hay que buscar primero la seguridad del paciente, es decir, eso solo puedes hacerlo si tienes un altísimo entrenamiento en cirugía laparoscópica, que conoces muy bien el hígado, si no, no se debe hacer, porque aquí la cosmética y la estética, yo siempre digo que en la cirugía del cáncer no es un objetivo, que el paciente del cáncer lo que hay que hacer es curarlo y que hacerle una cirugía lo más oncológica posible. Si luego eso lo acompañamos de una buena estética, de una buena cosmética, y tú eres capaz, dentro de las indicaciones de la medicina basada en la evidencia, de la cirugía del cáncer, hacerla por laparoscopia, perfecto. Si reproducen los estándares de calidad que la cirugía abierta hace, ¿vale? Pero si no, no se debe hacer. Por supuesto, cuando se opera por laparoscopia, la supervivencia es la misma, si no, éticamente sería impresentable. La laparoscopia sí que tiene pues las ventajas de que acorta la estancia hospitalaria, los pacientes les duele menos y se incorporan antes a trabajar, cosa que
es relativamente prioritario en el paciente con cáncer. Esto es como trabajamos por laparoscopia. Los que están en verde es lo que definimos como segmentos favorables, que son los que están más alejados de las grandes estructuras vasculares y donde podemos hacer menos daño si operamos por laparoscopia. Y bueno, ya hay hasta un tratado, un libro de cirugía hepática por laparoscopia que acaba de salir recientemente para que veáis cómo se está desarrollando esto, ¿vale? Cuando aparecen las metástasis de nuevo, ¿es posible tratar al paciente otra vez? Sí. Si se puede extirpar toda la enfermedad y que quede el paciente sin enfermedad, sí, hay que hacerlo porque los beneficios de supervivencia están demostrados, aunque el riesgo en las reintervenciones siempre es mayor que en la primera cirugía. Y, por ejemplo, pues hay pocas series publicadas, pero fijaros que las que hay de reintervenciones ofrecen las mismas estadísticas de supervivencia que las primeras cirugías, ¿vale? Finalmente os presento el concepto de cirugía hepática extrema, que está ahora muy en boga, que son pacientes pues, con metástasis hepáticas que se consideran no abordables por estar en contacto con grandes estructuras vasculares, como la vena cava, por ejemplo, pues abordarlas interrumpiendo el flujo de la vena cava con técnicas como el bypass veno-venoso que se utilizan para el trasplante y que bueno, son técnicas que están en desarrollo hoy en día, que acompañan un porcentaje de complicaciones importante, pero que en el 60-70% de los pacientes, cuando se pueden hacer y extirpar, acompañan unos resultados de supervivencia favorables. Finalmente, por si algunos lo habéis preguntado alguna vez, ¿hay sitio para el trasplante hepático en los pacientes con metástasis? Pues mirad, esto es un trabajo que todavía no está en PDF, por eso no os lo presento, que está recién salido, que se llama trasplante hepático para la enfermedad maligna del hígado y las vías biliares. Una nueva era de oncología trasplante ha empezado. Este trabajo presenta que para pacientes con tumor hepático primario, hepatocarcinoma, con tumores biliares primarios, sobre todo colangiocarcinomas, y para pacientes con metástasis hepática de tumores neuroendocrinos, no del cáncer colorectal, de tumores neuroendocrinos, el trasplante ya es una opción con buenos resultados, que está consolidada y que quién sabe si con la llegada de cada vez mejores fármacos y pacientes en los que la enfermedad se puede cronificar cada vez más y se está controlada en el hígado, puede llegar un tiempo en el que para el cáncer colorectal se puedan ofrecer también las cirugías de la metástasis hepática. Yo con esto termino. Siento haberlo condensado todo tan rápido. Quería que tuvierais una visión global, primero, de lo que es la cirugía oncológica, de cómo la desarrollamos, y segundo, de cómo ha ido evolucionando la cirugía de la metástasis hepática del cáncer colorectal y dónde estamos hoy en día y la decisión que tenemos muchas veces de apurar con los pacientes, sobre todo con el apoyo de la quimioterapia hasta el último momento, para poder ofrecer la mejor opción. Muchísimas gracias a todos.